Pueblo de Venezuela, atención. Lo que está ocurriendo en estos momentos podría marcar un antes y un después en la historia reciente del país. La tensión aumenta, las reuniones se multiplican, los movimientos políticos se aceleran y las señales que están llegando desde distintos sectores están despertando todo tipo de especulaciones dentro y fuera de Venezuela. Hoy traemos información que está generando una enorme expectativa y que tiene a millones de personas pendientes de cada acontecimiento. Diversas versiones apuntan a que el tablero político venezolano está experimentando cambios importantes, mientras actores nacionales e internacionales observan con atención cada paso que se está dando detrás de las puertas cerradas del poder, lo que parecía imposible. Hace algunos meses ahora vuelve a ser tema de conversación en todos los rincones del país. Analistas, dirigentes políticos y ciudadanos comunes se preguntan si Venezuela se encuentra entrando en una nueva etapa o si simplemente estamos presenciando otro capítulo de una crisis que ha mantenido en vilo a toda una nación durante años. Mientras tanto, continúan surgiendo informaciones sobre movimientos estratégicos, reuniones de alto nivel y decisiones que podrían tener repercusiones significativas en el futuro político del país. Cada declaración, cada aparición pública y cada mensaje difundido en las últimas horas está siendo analizado al detalle por quienes intentan descifrar qué está ocurriendo realmente. La incertidumbre crece. Las redes sociales están ardiendo. Los rumores se multiplican. Y la pregunta que millones de venezolanos se hacen es la misma. ¿Estamos presenciando el inicio de un cambio trascendental? ¿O se trata de una nueva jugada dentro del complejo escenario político nacional? Lo cierto es que las próximas horas y los próximos días podrían resultar determinantes. Lo que está sucediendo ahora mismo está captando la atención de gobiernos, organizaciones internacionales, líderes políticos y ciudadanos que siguen cada acontecimiento con enorme expectativa. Por eso es importante que permanezcan atentos hasta el final de este video, porque vamos a analizar cada detalle, cada movimiento y cada señal que está emergiendo en medio de este momento tan delicado y decisivo para Venezuela. Ahora quiero leerlos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? ¿Creen ustedes que Venezuela está cerca de experimentar cambios políticos importantes? ¿O consideran que todavía falta mucho camino por recorrer? Déjenme su opinión porque este debate apenas comienza. Bueno, fin de mundo. Se muere el hermano de Mario Silva y Mario Silva sale a echarle la culpa y a preguntarle a John Barre por qué su hermano se murió. Sí, el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Ay, pero es que esta verga se cuenta y no se cree, hermano. Usted ya no encuentra a quién coño echarle la culpa. Ahora resulta preguntándole a John Barre, ¿dónde están esos medicamentos? No son ustedes los que nos tutelan, entonces. No, supuestamente estamos tutelados. ¿Y dónde están los medicamentos? Tú no es que vas a supervisar a los hospitales, la vaina. Porque se le murió el hermano por diálisis, hermano, porque no había medicamentos, tal cual como le pasa al 99% de los venezolanos, que son la mayoría, hermano, y no viven en ese 1% de ricachones del chavismo que tienen clínica privada, pero como a ti te quitaron todo el power, mi niño, y que, coño, Mario, deberías haberle preguntado, ¿dónde está todo ese billete que tú te robaste? Porque vaya que tú tienes casas allá en Caracas, por cierto, Mario. Por ahí nos enteramos una noticia bien fea que acaba de sacar la varía. Compadre, que te puede costar la libertad y está el pescuezo. Pero mi niño, coño, hay que tener riñones como el chavita. Es que ustedes son sinvergüenza a la verga. ¿Cómo carajo tú vas a salir a reclamarle a John Barre? Pero escuchen esta historia, rueda video. Le fue extirpado un riñón y por supuesto que el otro riñón quedó comprometido, pues. Y se le estaban haciendo lo que se había recomendado. Que era proporcionarle diálisis por lo menos 3 veces a la semana. De repente, mi sobrina me informa que le bajaron a una diálisis a la semana. Y yo le hice la pregunta de rigor, no le dije por qué. ¿Por qué le bajaron a una diálisis semanal? Y ella me dijo, bueno, mira, en el momento en que le reclamé a lo que era el departamento de diálisis del hospital, pues me sacaron una lista. Y me dije, bienvenido a la Venezuela real, Mario. Lo que le pasa a todo el mundo en Venezuela, le sacaban una listota y la gente tiene que salir a dar coñazo por la calle a buscar sus medicamentos y rezarle a Dios conseguir por lo menos la mitad, Mario, porque los precios son impagables. Y ahora tú sales a reclamar el hecho de todo lo que sufren los venezolanos, porque eso es lo que sufren los venezolanos. Porque tu hermano, como era hermano tuyo, tenía que tener ventaja.
Tenía que tener virtudes, tenía que tener regalías. Algo así tú estás queriendo decir, Mario, porque era tu hermano. Bueno, Mario, no, mi niño. Eso pasa cuando el chavismo se muere y tú eres un pequeño lacayito de esa gente y ahora tienes que verte la realidad de todos los demás que viven en ese mismo país que se fue a la mierda. Un punto, inclusive, por culpa tuya también. Dijeron que, lamentablemente, mira, aquí está la lista de los dializados, me hicieron así, y me dijeron que bueno, que tenía que repartirse las diálisis, pues. O sea, que obligatoriamente, como habían disminuido la dosis de diálisis, a mi hermano le habían bajado de 3 a 1, pues. Diálisis que no solamente estaba recibiendo mi hermano, pues yo me imagino que no solamente puso en riesgo la vida de mi hermano, que de hecho él fallece por, digamos, contaminado, pues, por la falta de diálisis, sino que pone en riesgo el resto de los pacientes. O sea, yo le hice esa pregunta a mi sobrina. Yo dije, espérate un momentico, o sea, ellos no tienen cuantificado cuántos pacientes y cuántas dosis tiene cada paciente para ser dializado. Me dice, sí, bueno, yo supongo, tío, que eso debe ser así. Yo le dije, ajá, pero porque no solamente afectaba a mi hermano, sino que ponía en riesgo y pone en riesgo a la vida de todos los dializados que están en este momento, me imagino, colapsados. Y pensé yo, muy irónicamente, dije, ¿será que el señor John Barrett, que está haciendo supervisiones en los hospitales, el norteamericano que está como encargado de negocios, que está haciendo supervisiones de los medicamentos que están enviando a Estados Unidos, habrá pasado también, habrá chequeado? Porque como estamos tutelados por un funcionario de los Estados Unidos, yo pensé, dije, bueno, debe ser que van a atender todas las necesidades de diálisis, pues en esta etapa de negociación y tutelaje a la que estamos entregados. Coño, Mario, tú no sabes la felicidad que me da escucharte, Mario, coño. Para que sientas en carne propia, desgraciado perro inmundo, lo que viven los venezolanos, hijo de la gran PUTA, rata. ¿Ah? Eso es lo que usted ayudó a construir. Y Estados Unidos no tiene ningún deber con Venezuela. Lo que hizo fue un gran factor ahí de ayuda, mi niño. Una mano. Pero él no tiene ningún deber con Venezuela. ¿Quién te dijo a ti, mi niño? ¿Acaso los venezolanos eligieron al gobierno estadounidense por eso pego? No, papi. Lo que pasa es que la ley estadounidense, por criterio propio, cuando se meten en un país, después tienen que resarcir lo que se hace en ese país. Como se llevaron a Maduro ellos por gestión, toma, aquí está un poquito de medicina, pero yo no tengo ningún deber con los medicamentos en Venezuela, mi niño querido. Lo que tienen el deber de repartir esos medicamentos es el gobierno que tú tanto apoyaste, plaste mierda. ¿Entiendes, rata? Y ahora sientes en carne propia lo que viven las madres, los padres, los hermanos en Venezuela, desgraciado, perro inmundo. Ah, bienvenido a la realidad, Mario. Cuando ya tú, lacayito, ya no tienen poder, mi niño. Cuando tu gente que tú te sentías aquí, el grande, ya no es tan grande, mi niño. Y tienes que aterrizar con los demás. Eso es lo que pasa, Mario. Bienvenido a la verdadera Venezuela, mi niño. ¿Sí o no? María Corina, yo le voy a hacer un llamado a usted con todo el cariño, el respeto, la admiración que le tiene este humilde jíbaro desde acá, desde Puerto Rico. Usted, mujer valiente, mujer de huevos y de un gran carácter, pero terca, muy terca. Oído con lo que le voy a decir, María Corina. Si usted tiene, escuchen bien, María Corina, si usted tiene planificado con regresar a Venezuela, en estos meses próximos, tan próximos como ahora en junio o julio, mi recomendación, no lo haga. Se lo vuelvo a repetir. Si usted se le ha metido en su mente tan astuta de regresar a Venezuela en estos meses o en junio o julio, no lo haga. Pero como yo sé que lo va a hacer, porque usted es una mujer de cojones, o sea, de huevos, ojo y cuidado. No todo aquel que se hace llamar amigo, o no todo aquel que le da un abrazo o le echa la bendición, quiere decir que realmente la quiere, la estima y la aprecia. Y usted sabe de eso, de las grandes traiciones. Le estoy hablando a usted directamente porque ya mi público, ya yo lo he preparado. Y yo le había dicho que viene una gran traición y le había dicho que viene
un atentado. María Corina, las cosas no son fáciles. Y lo que le viene a usted encima, si usted ha pasado el Niágara en bicicleta todo este tiempo, lo que le viene, lo que le aproxima, va a ser peor. Va a salir victoriosa, pero va a recibir unas traiciones de las personas que menos usted se imagina. Y no quisiera que ese atentado que yo había mencionado se lleve a cabo. Oído con lo que le estoy diciendo, María Corina, porque ya hay grandes rumores dentro del régimen de Nicolás Maduro, bueno, ahora es de Delcy Rodríguez, de que su llegada será para estos próximos meses. O sea, me refiero a junio y a julio. Oído, María Corina. Si usted se tiene que aguantar un poco más, hágalo. Usted no va a hacer nada ahora en Venezuela. Lo único que va a hacer es correr mucho peligro. Y no estamos para eso. No es el tiempo. No se desespere, porque yo creo que usted está más ansiosa. Más ansiosa que el pueblo de Venezuela. Aprenda a esperar a los movimientos que va a hacer el señor Donald Trump y el señor Marco Rubio. Cuando usted se encuentre segura, usted tírese que esté llanito. Usted entiende lo que yo trato de decirle, pero en este momento no es ideal. Los rumores que a mí me llegan de allá adentro, que sí tengo contacto, no favorece en este momento que usted vaya para Venezuela. Al igual, yo sé que yo estoy hablando de más porque usted me va a hacer caso omiso y usted siempre va a hacer lo que le salga de los cojones porque usted es una mujer guerrera y no le teme a nada ni a nadie. Pero en guerra avisada no muere gente. Con eso la dejo. Bye. Lo primero que hay que entender es que, más allá de los titulares y rumores, las señales que están emergiendo desde Venezuela apuntan a una realidad política importante. El movimiento chavista parece estar atravesando uno de los momentos de mayor tensión interna desde la muerte de Hugo Chávez. Diversas figuras históricas del oficialismo han comenzado a expresar críticas públicas contra decisiones impulsadas por Delcy Rodríguez, algo que durante años era extremadamente raro dentro de las estructuras de poder chavistas. Lo que llama la atención no son solamente las críticas, sino quienes las están haciendo. Antiguos dirigentes vinculados al chavismo histórico, propagandistas del sistema y exfuncionarios que durante años defendieron al gobierno, ahora cuestionan el rumbo que está tomando el país. Algunos han denunciado un supuesto acercamiento excesivo a Estados Unidos, mientras otros incluso han insinuado que pudo existir una traición interna en los acontecimientos que desencadenaron la crisis política actual. ¿Qué significa esto realmente? Significa que la principal fortaleza que permitió al chavismo mantenerse durante décadas podría estar debilitándose: la unidad interna. Durante años, el chavismo logró sobrevivir a sanciones, protestas, crisis económicas, aislamiento internacional y presiones diplomáticas porque mantenía cohesionados tres grandes pilares: el aparato político, el aparato militar y la estructura económica vinculada al Estado. Cuando esos tres pilares se mantienen alineados, un sistema político tiene una enorme capacidad de resistencia. Pero cuando comienzan a aparecer diferencias públicas entre sectores políticos, militares y económicos, el panorama cambia. Lo que muchos analistas observan actualmente es una posible lucha por la redefinición del poder. Ya no se trata únicamente de una confrontación entre gobierno y oposición. La verdadera batalla podría estar ocurriendo dentro del propio oficialismo. Por un lado, parecería existir un sector que considera inevitable algún tipo de apertura económica, negociación internacional y normalización de relaciones con Occidente. Por otro lado,
existen sectores que consideran que cualquier acercamiento a Washington representa una traición al legado ideológico construido durante más de 2 décadas. La tensión con Estados Unidos es otro elemento clave. Históricamente, el discurso chavista se construyó alrededor de la confrontación con Washington. Ese conflicto fue utilizado durante años como mecanismo de cohesión interna. Cuando existe un enemigo externo claramente identificado, resulta más fácil mantener unido un movimiento político. Pero cuando algunos sectores perciben señales de negociación o cooperación con ese mismo adversario histórico, inevitablemente aparecen fracturas. Por eso las críticas recientes han sido tan fuertes. No necesariamente porque exista una ruptura definitiva, sino porque muchos cuadros tradicionales sienten que las reglas del juego están cambiando. Otro factor fundamental es el económico. La economía venezolana sigue enfrentando enormes desafíos acumulados durante años. La infraestructura, los servicios públicos, la producción petrolera y el poder adquisitivo de la población continúan siendo temas centrales. Cualquier gobierno que aspire a estabilizar el país necesita recursos, inversión y acceso a mercados internacionales. Y para obtener eso, normalmente se requieren acuerdos, reformas y cierto grado de confianza internacional. Eso genera un dilema para sectores radicales del chavismo, porque muchas de las medidas necesarias para estabilizar la economía pueden entrar en conflicto con postulados ideológicos históricos. También hay otro elemento que muchas veces pasa desapercibido: la cuestión generacional. El chavismo que nació con Chávez no es el mismo que existe hoy. Han pasado décadas. Muchos de los dirigentes originales han desaparecido de la primera línea política. Otros han perdido influencia. Y una nueva generación intenta ocupar espacios de poder. Cuando ocurren estos procesos, suelen surgir conflictos internos sobre quién controla el futuro del movimiento. No es solamente una discusión ideológica. Es una disputa por liderazgo, influencia, recursos y supervivencia política. Incluso antiguos funcionarios chavistas han señalado que las tensiones actuales parecen estar relacionadas con luchas de poder más que con diferencias ideológicas profundas. Ahora bien, ¿está cerca una transición política? Esa es la gran pregunta. La respuesta más prudente es que existen señales de cambio, pero todavía no hay evidencia suficiente para afirmar que una transición sea inminente. Las transiciones políticas suelen requerir varios factores simultáneos: fragmentación significativa de las élites gobernantes, presión social sostenida, incentivos para negociar, participación de actores internacionales, algún nivel de acuerdo institucional. Lo que sí parece observarse es que algunos de esos elementos están comenzando a moverse al mismo tiempo. De cara a los próximos meses, podrían desarrollarse varios escenarios. El primero es una estabilización interna. En este escenario, las diferencias dentro del chavismo no pasan de ser tensiones controladas, y el liderazgo logra mantener la cohesión del sistema. Sería la opción más favorable para quienes actualmente ejercen el poder. El segundo escenario es una reconfiguración del chavismo. Aquí no habría una caída abrupta del sistema, sino una transformación gradual. Nuevos liderazgos ganarían espacio, se impulsarían reformas económicas y se buscaría legitimidad mediante acuerdos políticos o procesos electorales futuros. El tercer escenario es una profundización de las divisiones internas. Si las diferencias continúan creciendo, podrían aparecer bloques de poder enfrentados dentro del propio oficialismo. Cuando eso ocurre, los sistemas políticos suelen entrar en periodos de alta incertidumbre. Las decisiones se vuelven más difíciles y los conflictos internos comienzan a dominar la agenda. Finalmente, existe un cuarto escenario: una negociación más amplia entre sectores del oficialismo, la oposición y actores internacionales para diseñar una hoja de ruta política de largo plazo. Ese escenario requeriría acuerdos muy complejos, pero es una posibilidad que muchos observadores consideran relevante en el contexto actual. La conclusión principal es que los acontecimientos recientes parecen reflejar algo más profundo que simples rumores o disputas personales. Las críticas internas, los cuestionamientos públicos, las discusiones sobre el rumbo económico y las tensiones geopolíticas sugieren que Venezuela está atravesando un proceso de redefinición política. Lo que todavía no está claro
es si esa redefinición terminará fortaleciendo al sistema actual, transformándolo gradualmente o abriendo la puerta a cambios políticos de mayor alcance. Lo que ocurra en los próximos meses dependerá menos de los discursos públicos y mucho más de las decisiones que se tomen dentro de los centros reales de poder político, económico y militar del país.